Bonjour, nous sommes très heureuses de vous avoir ici, à Villa General Belgrano. Bienvenue, Monsieur Jean-Jacques Lemaître. Estamos muy contentos porque de paso practicamos el francés y bueno, hemos tenido un seminario realmente enriquecedor, ¿no? Fueron muchas horas de trabajo, prácticamente 5. Bueno, hubo un problemita con el tema del avión que vino así, aterrizó y se volvió a Buenos Aires, por lo cual hizo que se retrasara Por el todo clima. por el clima, así que se retrasó un poquito, pero después él otorgó una hora casi de más, ¿no? En una charla. Yo saco en conclusión algunas cosas y lo paso con él. Fue muy productivo porque, bueno, vinieron muchos artistas, el 80% de Córdoba, el resto de la región y la localidad, de la danza, de la música, del canto, del teatro, y cada uno se llevó algo, ¿viste? Como el otro día, ayer me comentaba un músico que se lleva el tema de la disociación en cuanto a lo musical, el bailarín se lleva el tema de la presencia escénica en la escena, el actor también se lleva toda una técnica de concentración, entonces como que cada uno pudo desglosar desde el saber que él vino a traer lo que le sirva a cada uno. Y eso me parece que es lo importante, y lo importante de hacer seminarios de capacitación en nuestro pueblo para nuestra comunidad, que después se ve reflejado en una propuesta artística, ¿no? Me parece fundamental. Bueno, te paso con Jean-Jacques. También para el municipio, digo, tener una figura de este tipo. Por supuesto, sí, nosotros hicimos un reconocimiento desde el municipio y sí, es un orgullo tenerlo a él como seminarista en un pueblo, ¿no es cierto? Él viaja por el mundo, ya te va a contar, o sea, de acá, Japón, Bangladesh, Bangkok, Francia, etcétera, China, y está en este momento en Villa General Belgrano. Para nosotros ha sido una muy buena gestión, ¿no? Y bienvenido sea, y estaban todos muy agradecidos, sí. Bien, bueno, le vamos a preguntar a través de Nico, el traductor, si este tipo de capacitación que brinda en Villa General Belgrano es requerida en otros lugares del mundo, por eso es lo que motiva sus constantes viajes. Bueno, elle vous demande si buenos días, primero. On vous demande si ce type de capacitation est demandé dans tous les pays où vous donnez des séminaires, ou seulement ici à Villa General Belgrano. C'est une demande générale du monde. Car tu veux traduire beaucoup ou petite phrase? Ok, bon. Es una solicitud que hay en todo el mundo, ¿no? No solo acá en Argentina, sino que en todos los países donde él va a dar seminarios. Parce qu'en fait, on est à la fois dans les arts et dans la vie. Donc c'est utile pour tous les gens qui font un art, danse, théâtre, musique, clown, marionnette, tout. Mais c'est utile aussi pour les gens qui travaillent dans la vie, tout simplement. El seminario es útil tanto para artistas, que sean cantantes, actores, bailarines, como para toda persona. En la vida cotidiana es una enseñanza que se puede llevar a la vida cotidiana y no solo para una profesión. También habían terapeutas en el seminario de ayer, con lo cual, bueno, es muy enriquecedor para cualquiera, para cada uno de nosotros. C'est d'utilité publique. De utilidad pública. Preguntarle cómo comenzó a vincularse con el mundo de la música. ¿A partir de qué edad? À quel âge vous avez commencé à faire de la musique? Et comment vous êtes rentré dans le monde de la musique? Ma mère est tzigane, gypsy. Su madre es zingara. Ça aide pour faire de la musique. Parce qu'en fait, déjà, je pense que dans le ventre de ma mère, je faisais déjà de la musique. Dice que esto, al ser hijo de una zingara, ayuda mucho a la hora de hacer música, y dice que de hecho ya en el vientre de su madre estaba ya haciendo música de alguna forma. Je pense que je suis né avec d'abord la guitare est sortie et après je suis sorti. Así que cuando nació, primero salió la guitarra y después salió él. Estaba predeterminado ya. C'était déjà prédéterminé. Donc ça aide. Esto ayuda mucho.
Mais en fait, mon père est marin breton, c'est-à-dire fait l'aller-retour entre la France et le Canada. Su padre es marinero bretón. Bretaña es el brazo que está en el noroeste de Francia, en el Atlántico, y donde iba de Francia a Canadá, ¿no? En barco. Et donc, en fait, je suis un mélange entre les voyageurs sur mer et voyageurs sur terre. Dice él que es una mezcla entre un viajero sobre el mar y un viajero sobre la tierra. Et comment j'ai fait de la musique? C'est très simple. On a dit à ma mère, quand je suis revenu en France, il faut absolument que ces sauvages aillent à l'école. Cuando volvió a Francia, bueno, dijeron a su madre que esos salvajes, hablando de ellos, tienen que ir a la escuela. Y así. Et donc, en fait, elle parlait un peu français, mais elle lisait très mal le français. Su madre hablaba un poco el francés, pero lo leía muy mal. Le costaba leerlo. Et donc, en fait, elle nous a inscrits et elle a dit avec les gens, parfait. Comment vont les sauvages à l'école? Super, parfait. Ils ont 1 heure de cours par semaine. 1 heure de cours par semaine, ça n'existe pas, c'est pas possible. Vous voyez, c'est des sauvages. Ils disent qu'ils vont à l'école, ils vont pas à l'école. C'est où l'école? Et elle dit, c'est là, on prend la rue, la rue, la rue. Ah non, vous vous êtes trompé. C'est une école de musique. C'est pas une école normale. Iván, bueno, me perdí un poquito, perdón. Vous alliez à l'école, une école musicale en fait Non. Quand on est arrivé en France, on a dit les sauvages, il faut les mettre dans une école. Cuando llegaron a Francia, le dijeron los salvajes, hablando de ellos, hay que ponerlos en una escuela, ¿no? Et quand on est arrivé, donc, elle nous a inscrits dans une école parce qu'elle a lu école. Mais comme elle lisait très mal, elle a lu juste école. Como leía mal su madre, los inscribieron en una escuela, pero no se dio cuenta de que era una escuela de música, ¿no? Tenían una hora de clase por semana y luego cuando le preguntaron, pero ¿cuántas horas tienen por semana? 1 hora. 1 hora no puede ser, ¿no? Bendito error. Es bendito error. Ahí va, y ahí empezó con la música. ¿Cómo llega al Teatro du Soleil? Y que nos explique, porque mucha gente quizás lo confunde con el circo, por lo menos. Sí. Comment êtes-vous arrivé donc au Théâtre du Soleil Qui n'est pas le Cirque qui du n'est pas le Soleil. Cirque du Soleil. Je suis arrivé parce qu'à une époque de ma vie, je faisais du free jazz et du jazz en Hollande. Et j'ai parlé avec des gens qui, on a parlé de théâtre, et moi, j'avais jamais mis les pieds dans un théâtre. Empezó a tocar free jazz en Holanda y así conoció a personas con las cuales empezaron a hablar de teatro. Y él nunca había trabajado en teatro hasta ahora. Donc ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient, et moi j'ai expliqué ce que je faisais. Cada uno explicó lo que hacía Et le musicien le comédien est rentré en France et ils se sont réunis au Théâtre du Soleil et ils ont dit qu'est-ce qu'on fait avec la musique? Et lui a dit moi j'ai vu un homme étrange en Hollande, c'est cette personne qu'il nous faut. Volvieron a Francia, se juntaron en la escuela, bueno, en el Teatro del Soleil y dijeron ¿qué hacemos? Y uno de ellos, que había conocido a Jean-Jacques en Holanda, dijo, bueno, hay que integrar la música, pero yo quiero que sea con él, que conocí hace poco en Holanda. Et à ce moment-là, ils ont essayé de me retrouver, mais j'étais parti au Danemark, alors c'était pratique. Lo buscaron, pero en aquel momento él se había ido a Dinamarca y no era fácil encontrarlo. Et donc, on s'est donné rendez-vous à Paris. Et on s'est rencontrés à Paris, et ça fait 40 ans. Hace 40 años, bueno, se juntaron en París y ahí empezó todo. Et il y a un moment, j'étais au Théâtre du Soleil, il y a 30 ans,
quelqu'un téléphone et dit « Bonjour, je suis canadienne du Québec. Est-ce que c'est possible d'utiliser le nom Soleil pour notre cirque à nous ?» Et c'est comme ça qu'est né le Cirque du Soleil, parce qu'ils nous ont demandé s'ils pouvaient utiliser le mot Soleil. Hace 30 años llamaron desde Canadá para preguntarles si podían usar la palabra soleil en el Cirque du Soleil, ¿no? Y sí que acordaron, bueno, dijeron que sí, y desde ahí, bueno, nació el Cirque du Soleil, que viene del Cirque du Soleil es canadiense y el Teatro del Soleil du Soleil es de Francia, ¿no? Son dos empresas distintas. ¿Cómo logró convertirse en esta figura icónica en la que se ha convertido? Comment avez-vous fait pour vous convertir en l'icône que vous êtes aujourd'hui dans le monde entier? Non, j'ai cherché. Quand je suis rentré dans le théâtre, c'était pour faire travailler les acteurs comme des musiciens. Donc je faisais le professeur de musique. Cuando entró en el teatro, fue para ser profesor de teatro, pero más que un profesor de teatro, era un profesor de música, ¿no? Con los actores. Et à un moment, Ariane Mouchkine m'a demandé « Est-ce que tu aurais envie de faire de la musique ?» Et moi j'ai dit « Ah, mais moi ça m'intéresserait d'essayer de chercher, parce que la musique de théâtre n'existait plus à mon époque, n'existait pas. » Il partait à la guerre, il était à la guerre, il revenait de la guerre, c'est tout. Et dice, sí. Bueno, Ariane Mouchkine le pidió que, bueno, interviniera a nivel musical en las obras de teatro, y en aquella época, bueno, la música del teatro estaba, pero había poca cosa, ¿no? Todo lo que explico antes, el tututut, bueno. Por eso, bueno, ahora, gracias a él, ha crecido mucho desde entonces la música, digamos, con el teatro, ¿no? En el Teatro du Soleil. Donc il a fallu rechercher toute la musique de théâtre. Et là, ça a été terrible parce que je suis revenu en arrière, et je suis remonté jusqu'au grec antique, jusqu'à la Grèce antique. Bueno, han tenido un trabajo de investigación, de búsqueda de información, porque no estaba, con lo cual han tenido que ir para atrás hasta la Grecia antigua, para buscar músicas de teatro, ¿no? Pour essayer de comprendre quelle était la relation entre la musique et le théâtre. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert que j'avais envie de faire de la musique de théâtre, qui n'existe nulle part. On parle de la musique de danse, de la musique de cinéma, de la musique, mais musique de théâtre n'existe pas. Han buscado un poco la relación que había entre el teatro y la música, y él, bueno, pues como un tema apasionante para él, quiso meterse de pleno en eso, porque no existía música de teatro realmente, no había nada hecho, con lo cual, bueno, era algo que quería hacer él con el Teatro du Soleil. Donc il a fallu tout inventer. Et cette année, ça fait 40 ans que je suis au Théâtre du Soleil. Ha sido necesario inventar todo, y hoy por hoy hace 40 años que está trabajando con el Teatro du Soleil. Donc 40 ans de Théâtre du Soleil, j'ai 3000 instruments de musique, dont 700 que j'ai inventés. Tiene 3000 instrumentos de música, de los cuales 700 los inventó él. Mais je suis minimaliste, parce que dans le monde, il existe 46 000 instruments de musique.
Dice que es minimalista porque en el mundo existen 46.000 instrumentos de música.